Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta convocatoria de la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia. Nos complace mucho tenerlos en esta oportunidad nuevamente con nosotros. Esta, como les había dicho, es nuestra última intervención del año. Dejamos para hacer este cierre de año con el doctor Juan Guillermo Santa Cruz, que muchos de ustedes lo conocen, pero para quienes no lo conocen, el doctor Juan Guillermo es vicepresidente de Asopupac. Él es, pues, hace parte de nuestra junta directiva, es médico internista, especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, es el jefe de la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Santa Fe en Bogotá, y en este momento nos va a acompañar. Todo este año él ha venido acompañándonos en un proceso de formación que tenemos con las regiones en Colombia. Hemos iniciado un proceso de formación para regiones muy alejadas del país y él ha estado con nosotros acompañándonos. Entonces, para hacer este cierre de año, desde la asociación decidimos invitarlo para que él manejara este tema tan complejo y pues, de tanto interés para todos ustedes, que es el manejo de dolor por cáncer. Los dejo con el doctor Santa Cruz para que él los salude, haga su presentación, y yo, cuando él ya nos dé la orden, empiezo a compartirle la pantalla desde acá, porque en este momento también tuvimos un inconveniente con la compartida de la pantalla desde el computador de él, entonces yo la voy a compartir desde el mío. Doctor Santa Cruz, bienvenido, qué rico tenerlo aquí con nosotros. Bueno, Martica, gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por estar conectados a esta hora. Como ya Marta lo dijo, entonces la idea es hablar hoy en la tarde un poco acerca del tratamiento actual del dolor por cáncer. Es una presentación, digamos, en la que pretendo transmitir conceptos básicos y cosas claras para todos, y obviamente al final, si hay preguntas o casos clínicos o discusiones, pues bienvenidas. Entonces, cuando quieras podemos empezar. Bueno, señor. Les recuerdo a todos para que mantengan sus micrófonos silenciados, por favor, y vamos a iniciar con la presentación. Creo que abajo, Martica. Abajo es lo de poner... Ahí. Ajá. Listo. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar hoy sobre generalidades y tratamiento actual del dolor por cáncer. Voy a tratar de hacer como una actualización en las cosas que han cambiado. Habrá cosas, digamos, que se mantienen igual, y habrá cosas que han evolucionado, digamos, más que cambiado significativamente con respecto al tratamiento del dolor. Y básicamente lo que quiero transmitir al final son recomendaciones y cosas que a ustedes les puedan quedar claras para tratar este tipo de pacientes. Entonces, digamos que el manejo, dale si quieres la siguiente. El tratamiento del dolor, en general, el manejo del dolor crónico, como ustedes bien saben, es muy complejo. El manejo del dolor crónico, digamos que hoy en día uno lo puede dividir en dos grandes grupos: el dolor crónico oncológico y el dolor crónico no oncológico. Son dos capítulos diferentes con abordajes completamente distintos. Y dentro de esos dos grandes capítulos uno podría meter el dolor neuropático no oncológico y el dolor neuropático oncológico. Digamos, hago esa separación inicial porque es muy importante entender que el abordaje, el concepto, la respuesta terapéutica y las estrategias farmacológicas son completamente distintas de acuerdo al tipo de paciente que vayamos a abordar. Dale la siguiente. Lo otro importante de entender es que desafortunadamente la literatura médica, digamos, a veces ha utilizado conceptos de dolor oncológico para plantear estrategias terapéuticas en dolor crónico no oncológico y viceversa. Por esa razón es muy importante que tengamos claridad de dónde vienen cada una de esas recomendaciones y entender exactamente en el caso del paciente oncológico cuáles son las aplicaciones que se pueden dar. Siguiente. Entonces, el problema del dolor oncológico es que desafortunadamente todavía seguimos fallando en el abordaje, en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado. Como ustedes ven ahí las cifras, pues la prevalencia del dolor oncológico pues es hasta en el 33% en aquellos pacientes que reciben tratamiento curativo.
en enfermedad metastásica 51%, después del tratamiento curativo, es decir, en aquellos pacientes que son sobrevivientes de cáncer, hasta el 33%, ahí dice 27%, pero realmente los reportajes van hasta el 30-33%, quedan como con una secuela de dolor crónico que generalmente no está relacionada con la progresión de la enfermedad, y desafortunadamente hoy en día sí podemos saber que la sobrevida de estos pacientes sí está relacionada no solamente con el cuidado paliativo de calidad, sino específicamente con el control del dolor. Eso va a hacer que los pacientes no sean adherentes a los tratamientos, que no puedan asistir tempranamente a la quimioterapia, que hagan tratamientos, digamos, en tiempos distintos de la radioterapia, que eventualmente puede ser curativa. Entonces, por eso es que cada vez nos importa más el control sintomático de este grupo de pacientes. Siguiente. Entonces, estos son datos, digamos, ya un poco viejos, pero se calcula que para el año 2010 había 28 millones de pacientes con cáncer. El dolor fue el síntoma, digamos, no solamente el síntoma más frecuente, sino el síntoma más temido por los pacientes y seguramente por sus familias y los colegas. Cuando nos hablan de cáncer, nosotros automáticamente pensamos en dolor, y los que no son médicos apenas les mencionan la palabra cáncer, inmediatamente lo que se imaginan es dolor severo. Eso está directamente relacionado con dos cosas: con mala funcionalidad, con calidad de vida y con sobrevida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un paciente con dolor no se trata adecuadamente, va a tener deterioro funcional de manera temprana, eso va a impactar su calidad de vida, y como consecuencia de esas dos cosas, eso va a impactar directamente la sobrevida. Siempre hemos leído, y es una cosa que vale la pena discutir, es que si uno se lee las guías clínicas que hay, las diferentes recomendaciones de consenso, hay muchas guías para manejo de dolor por cáncer, están las guías europeas, las guías americanas, que es el NSCN, las guías latinoamericanas, bueno, en fin, hay una cantidad de recomendaciones, y en teoría lo que la literatura ha venido diciendo durante muchos años es que si uno sigue adecuadamente esas guías, va a lograr control de dolor hasta en el 90% de los casos. Ahí vale la pena de pronto hacer una precisión, y yo creo que esos son datos, digamos, extrapolados o basados en datos de hace por lo menos unos 10 o 15 años. Yo no estoy muy seguro que al día de hoy, siguiendo juiciosamente las guías de manejo, uno pueda controlar hasta el 90% de los casos. Yo creo que aparecen unos casos de dolor oncológico refractario que son cada vez más frecuentes, y que eso está en relación con la mayor sobrevida de los pacientes y con la mayor exposición a tratamientos oncológicos. O sea que yo no creía pues que fuera tanto como eso, y evidentemente lo que uno ve en la práctica clínica es que no logra uno tanto control de dolor como quisiera en ese grupo de pacientes. Siguiente. Bueno, acá hay unos datos interesantes de una publicación que es de este año. Entonces, más o menos en la tercera parte de los pacientes el manejo del dolor por cáncer es inadecuado. O sea, eso es un porcentaje muy importante. Esta sigue siendo una de las causas más frecuentes de consulta a urgencias y hospitalización. Y es muy importante entender qué le pasa al paciente oncológico que se hospitaliza o al paciente oncológico que consulta el servicio de urgencias. En nuestro país, desafortunadamente, no todo el mundo tiene un entrenamiento adecuado en el manejo integral del paciente oncológico. Entonces, no es infrecuente que los pacientes que consultan por dolor terminen siendo hospitalizados de manera innecesaria, o se les terminen practicando exámenes que no necesitan, o peor aún, se les dé el manejo analgésico inadecuado, con lo que el paciente pues, va a su casa y volverá a reconsultar. Por persistencia de los síntomas se hospitalizará o simplemente no asistirá a los tratamientos prescritos por sus oncólogos o sus radioterapeutas. Y dentro de eso que conocemos, está visto que el domicilio es el lugar donde hay peor control del dolor. Eso también es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en Colombia tenemos, en teoría, pues un montón de servicios de atención domiciliaria que van a ver ese tipo de pacientes a la casa. Y es en el escenario domiciliario, esto tiene muchas razones, obviamente, donde se ve que están las mayores falencias en el tratamiento del dolor. Sin embargo, también en esta publicación los autores mencionan que el acceso a cuidados paliativos de calidad mejora de manera importante la calidad de vida de esos pacientes. Por eso la razón de todas estas jornadas de actualización, y por eso la importancia de que los equipos de atención domiciliaria estén conectados con equipos de mayor complejidad, como pueden ser los equipos hospitalarios que están en los terceros niveles de atención. Siguiente. Si uno pudiera hacer un paralelo, digamos, o un cuadro diferenciador entre lo que pasaba hace 15 años y lo que pasa hoy en día, lo pongo así, pongo el año 2005 porque es el año en que yo finalicé mi posgrado en cuidado paliativo. Entonces, digamos, este es como el punto de partida. Fíjense que es un tiempo muy corto cuando uno va a hablar de cambios tan importantes en el abordaje del tratamiento. ¿Qué era importante para esa época? En esa época todavía, ya lo vamos a discutir más adelante,
se le daba mucha importancia a las recomendaciones farmacológicas de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes saben que las originales son del año 1986, es decir, que al año 2020 en el que estamos han pasado 34 años. En general, y basado en las recomendaciones farmacológicas de la OMS, los procedimientos invasivos se consideraban como una última opción, no solamente porque no estaban tan masificados, digámoslo así, sino porque tampoco había mucha experiencia ni había tanta gente que los hiciera. Hoy en día eso ha cambiado. Y el acceso a los opioides en nuestros países, es decir, en los países en vías de desarrollo, seguía siendo muy limitado. Ahora miremos qué ha cambiado en los últimos 15 años. Creo que ahora tenemos más información y conocemos más acerca de los factores pronósticos. No me refiero a los factores pronósticos del cáncer, sino a los factores pronósticos de la mala respuesta o de la buena respuesta al tratamiento analgésico. Creo que el intervencionismo temprano en un porcentaje importante de pacientes hoy en día debe ser considerado, no debe ser visto como la última opción. Creo que incluso en el grupo de los pacientes sobrevivientes de cáncer, que es un grupo, digamos, de pacientes que merece una consideración distinta, deberían ser casi que de primera línea. Creo que conocemos muchísimo más acerca de la toxicidad opioide a largo plazo, sobre todo los efectos a nivel inmunológico, neuroendocrino. Incluso se considera hoy en estudios animales algún efecto cancerígeno de esos medicamentos. Y como ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, creo que hoy debemos empezar a nombrar este nuevo síndrome que es el dolor oncológico refractario. Seguramente para las personas que trabajan en cáncer y que vemos todos los días pacientes oncológicos complejos, pues no es infrecuente hablar del dolor oncológico refractario, es decir, aquellos pacientes que no responden ni al tratamiento farmacológico convencional, ni al tratamiento del paciente que ha recibido tratamiento o procedimientos invasivos de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que les estaba contando. Esa es como una aproximación inicial de lo que decía la escalera analgésica original que ya dijimos que es del año 1986. Entonces, esa escalera, para que todos recordemos, es una escalera con unas recomendaciones dirigidas a médicos de atención primaria. Es una escalera que únicamente hace recomendaciones desde el punto de vista farmacológico. Y es una escalera que, digamos, su primera publicación es en el año 1986. Es decir, ya lo mencionamos, 34 años después. 34 años después para la medicina es un montón de tiempo. Es decir, cómo cambian las cosas, cómo cambia el manejo del cáncer, cómo cambian los procedimientos quirúrgicos, las técnicas de radio, quimioterapia, etcétera, pues uno diría que hace 34 años y ahora pues son mundos completamente diferentes. Y eso es importante entenderlo y entender por qué esas recomendaciones, digamos, en su momento se hicieron de esa manera. Si todavía nosotros nos quejamos, si todavía nosotros en pleno siglo XXI, en el año 2020, tenemos en Colombia problemas con el acceso a los opioides, tenemos problemas con la educación médica, en el manejo paliativo de los pacientes, imagínense lo que sería hace 34 años. Y eso explica por qué razón esto fue una cosa que hoy en día uno podría verla como rudimentaria o como muy básica, pero que tiene su razón. Siguiente. Entonces, esto después avanzó y avanzó, digamos, a lo que aparece como el cuarto escalón, donde se incluyen los procedimientos invasivos. Es decir, pasamos de 3 estrategias farmacológicas, el escalón 1 con los analgésicos no opioides y el acetaminofén, el escalón 2 con los opioides débiles, el escalón 3 con los opioides potentes y el escalón 4 con los procedimientos invasivos analgésicos, de los cuales pues hay muchos. Entonces, digamos, miremos esto un poco en detalle para entender qué es lo que ha cambiado realmente. Primero, ustedes saben que en el escalón 1 están los analgésicos no opioides, que para nuestra práctica vamos a mencionar el acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroideos. 34 años después, hoy tenemos un montón de limitaciones para formular antiinflamatorios no esteroideos. Pues digamos, siguen siendo excelentes medicamentos, tienen una eficacia analgésica muy buena, son muy buenos medicamentos en algunas circunstancias puntuales de algunos pacientes oncológicos, pero claramente hoy no podríamos recomendar con tranquilidad o hacer una recomendación general diciendo que a cualquier paciente con dolor de intensidad leve oncológico se le prescribieran de manera inicial analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y voy a dar un ejemplo. De entrada, si yo veo un paciente con leucemia o con una enfermedad hematológica
que tiene riesgo de falla renal como el mieloma múltiple o que tiene riesgo de sangrado y de trombocitopenia como son las enfermedades hematológicas como las leucemias, por ejemplo, pues de entrada uno no podría formular un AINE, casi que estarían contraindicados. ¿Sí? Entonces, no en todos los pacientes con cáncer uno podría de entrada formular un antiinflamatorio, o obviamente ningún paciente que tenga riesgo cardiovascular, en fin. Si uno analiza en detalle el escalón 2, los llamados opioides débiles, pues miremos qué tenemos nosotros en Colombia de los opioides débiles. Tenemos el tramadol, que para muchos es clasificado como un analgésico atípico, es decir, muchos autores consideran que el tramadol no es un opioide, entonces ahí ya empezaríamos a tener un problema adicional. El acetaminofén con codeína, que es un medicamento que ya más adelante vamos a ver que incluso hoy en día pues hay recomendaciones en contra de su formulación por sus efectos secundarios. Y el acetaminofén con hidrocodona, y la hidrocodona es un medicamento que también hay discusión si realmente es un opioide débil o un opioide potente. Entonces, de entrada, uno podría decir, bueno, entonces en conclusión, ¿qué hay en el escalón 2? Y uno podría decir, esas tres cosas que yo menciono o ninguno. ¿Mm? En el escalón 3 están los opioides potentes que ya conocemos. Para nuestro país, morfina, hidromorfona, oxicodona, metadona y parches transdérmicos de fentanil y de buprenorfina. Eso es lo que tenemos. Y en el cuarto escalón están los procedimientos invasivos. Fíjense que de todas maneras esto ha venido evolucionando, es decir, hay un cuarto escalón, no necesariamente la escalera siempre tiene que ser ascendente, puede ser en ascenso, puede ser en descenso, se pueden combinar diferentes intervenciones, y aquí aparecería, digamos, como no como un quinto escalón o como un sexto escalón, sino más bien como cosas que rodean la escalera, pues todas las estrategias no farmacológicas para el tratamiento del dolor oncológico. Entonces, desde la atención psicológica y psiquiátrica o el seguimiento psicológico de los pacientes con dolor crónico, los procedimientos invasivos, todo el papel de la medicina física y rehabilitación, todo el papel que hoy nos ofrece la medicina complementaria, algunas cosas, técnicas de relajación, mindfulness, yoga, etcétera, etcétera, que tienen alguna evidencia para algunas cosas puntuales en cáncer. Entonces, fíjense cómo esto ha venido evolucionando a tal punto que hoy en día, siguiente porfa, Martica, creo que hay una anterior, o pasaste derecho. No, antes de la última escalera no hay otra diapositiva. No, entonces devuélvete por favor, que estamos... No, para atrás, atrás. Estás adelantando. Eso, ahí. Perfecto. Bueno, mientras Martica va logrando poner la diapositiva, yo voy siguiendo. No, es antes. Son anteriores. No, pero... No, ahí estás adelantando. Perdón. Bueno, mientras tú pones, entonces, digamos que hay unas recomendaciones depurando todo esto, entonces uno podría decir, miremos qué es lo que recomiendan las diferentes asociaciones, los diferentes consensos de las diferentes sociedades, como yo les venía diciendo. Entonces, en el dolor leve, uno podría decir, sí, ya lo mencionamos, acetaminofén antiinflamatorios no esteroideos, pero no hay evidencia significativa realmente cuando uno mira eso, primero, de que el acetaminofén, cuando uno lo combina con opioides potentes, por ejemplo, sirva de algo. Y dos, ya dijimos que los AINES, solos o en combinación para dolor leve a moderado, tienen una muy poca evidencia, excepto en algunos casos puntuales, donde, digamos, están indicados. O sea, aquel paciente que no tiene falla renal, aquel paciente que no tiene comorbilidad cardiovascular, aquel paciente que no tiene disfunción plaquetaria, es decir, que no tenga contraindicación para AINES, podría beneficiarse de algún ciclo corto de AINES en caso de que haya un dolor con un componente inflamatorio muy importante, como podría ser el caso del dolor óseo o la inflamación aguda de alguna serosa, etc. En el dolor moderado, entonces fíjense cómo las cosas van cambiando, porque eso casi que nos quitaría el escalón 2 de la escalera analgésica, como ya lo mencionamos, y lo que se extrae de ahí es que básicamente
la recomendación hoy en día es que en aquellos pacientes con dolor de intensidad moderada a severa, uno debería usar opioides potentes. Es decir, en vez de usar opioides débiles, como ya lo discutimos, la recomendación podría ser usar dosis bajas de opioides potentes. Me explico, no hay ninguna diferencia entre usar codeína o usar dosis de morfina a bajas dosis, dado que la codeína finalmente es una prodroga que se convierte en morfina, siendo mucho mejor tolerado y con menores efectos secundarios la morfina que la codeína. Entonces, digamos, es una cosa que ha cambiado con respecto a las recomendaciones iniciales. Siguiente. Es importante entender también que no hay un opioide potente que sea superior a otro. ¿A qué me refiero con esto? No es que haya algún opioide que sea mejor que otro en cuanto a la eficacia analgésica. Eso es muy importante. Los opioides varían en su condición de metabolismo renal, metabolismo hepático, presencia o no de metabolitos activos, vidas medias, disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero uno no puede decir que dentro de los opioides potentes hay uno que sea mejor que otro. Eso no está demostrado en ninguna publicación. Y una recomendación que se repite en todos los consensos de manera, pues digamos, sistemática, es que la metadona debe ser manejada por médicos con experiencia, con amplia experiencia en su uso. Eso ya lo veremos un poco más adelante. Siguiente. Bueno, entonces, pasando de la escalera analgésica del año 86, que ya la habían mencionado, con sus falencias, con sus limitaciones, con las cosas que han venido avanzando, uno podría decir que para el año 2020, dale la siguiente, Martica, tenemos esa escalera que van a ver ahí, que es simplemente una escalera donde cada paciente va a hacer su propia, digamos, curso de tratamiento. Entonces, habrá pacientes que se beneficien de entrada de un opioide potente, habrá pacientes que se beneficien de un opioide mal llamado débil, habrá pacientes que se beneficien de un procedimiento invasivo de manera inmediata y como único procedimiento, habrá pacientes que hagan el curso de dolor por cáncer en todas sus etapas y digamos que requerirán diferentes abordajes o estrategias terapéuticas, habrá pacientes que requerirán diferentes procedimientos invasivos a lo largo de su enfermedad, habrá pacientes que tienen predominio de dolor neuropático o dolor neuropático exclusivamente y entonces se beneficiarán de otro tipo de medicamentos, en fin. El paciente con cáncer hoy en día es un paciente pues, muy complejo, no solamente desde el punto de vista del dolor, sino desde la complejidad de la enfermedad. Y eso incluye el manejo de los síntomas y, por supuesto, el dolor. Entonces, por eso, las recomendaciones actuales nos podrían llevar, darle la siguiente, a que para el año 2020 esa sea la escalera analgésica que deberíamos utilizar. Entonces, cuando uno mira la prevalencia de dolor oncológico, entonces ahí ya les había mencionado un poco, es muy alta en pacientes con enfermedad metastásica y más aún con enfermedad terminal. No solamente es más prevalente, sino que el escenario y los abordajes también van variando. Y eso se los voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Ahí aparece también el capítulo del dolor incidental, que fíjense que es muy alto, hasta el 65% de los pacientes pueden tener un dolor incidental, y el dolor incidental también merece unas estrategias y un abordaje distinto al que merece el tratamiento, digamos, del dolor basal del cáncer. Siguiente. Entonces, esta es una diapositiva que a mí me parece muy ilustrativa porque muestra todos los escenarios por los que un paciente por cáncer puede pasar. Y, como ya lo había mencionado, el abordaje terapéutico va a ser completamente distinto. Entonces, si yo tengo un paciente que va a ser llevado a una amputación de una extremidad por un tumor de tejidos blandos, es decir, por un sarcoma, por un osteosarcoma, el dolor posquirúrgico de ese paciente tiene unas características, el manejo del dolor posquirúrgico de ese paciente tiene unas características. Este paciente tiene unos factores de riesgo establecidos para quedar con dolor crónico o con dolor fantasma después de la cirugía. Entonces, el abordaje es completamente distinto al que yo voy a tener con un paciente que tiene una mucositis por radioterapia. Entonces, el paciente con mucositis por radioterapia va a tener unas características, el abordaje terapéutico va a ser diferente. Ese dolor por mucositis le puede impactar dramáticamente su calidad de vida. Y ese es completamente distinto al paciente que tiene una fractura vertebral, digamos, por un mieloma múltiple, o una mujer con cáncer de mama que hace una fractura patológica de la cabeza del fémur. Entonces, es completamente distinto el abordaje del dolor. Y obviamente, el dolor al final de la vida también tendrá sus consideraciones, las vías de administración, la agresividad, digamos, con la que se usan las dosis de opioides, y dentro de eso aparecen, como ustedes ven en la parte de arriba, entonces, el dolor en el paciente sobreviviente de cáncer y aquellos pacientes que bien sea que hacen una remisión o se curan, o aquellos pacientes que están en remisión y vuelvan a hacer una recaída. Entonces, fíjense cómo hoy en día es muy probable que los que trabajamos en cáncer veamos un paciente y lo hayamos ayudado en todas esas etapas, digamos, del dolor por cáncer,
con abordajes y estrategias completamente distintas. Pero también es importante entender que, dado que esos pacientes han pasado por todas esas etapas de tratamiento, pues no es inusual que presenten con mayor frecuencia tolerancia a los medicamentos, que las dosis de opioides tienen que ser mayores, que la respuesta a los neuromoduladores no es la misma que en los pacientes que no están expuestos, que el dolor al final de la vida requiera también unas dosis más altas o medicamentos no opioides buscando mejor control sintomático, y eso es consecuencia de que la gente cada vez con cáncer pues vive más tiempo y está más expuesta a los tratamientos, como ya lo he mencionado. Siguiente. Y esto encaja también dentro del modelo de atención paliativa, donde lo que tratamos de hacer es, primero, pues un tratamiento dirigido a la enfermedad, un tratamiento que sea absolutamente dirigido, digamos, y teniendo en cuenta el paciente, sus preferencias y, por qué no, todo su entorno, el entorno que lo rodea, el entorno familiar. El dolor por cáncer es una cosa que afecta, pues obviamente físicamente y principalmente a la persona que lo padece, pero que impacta de manera muy significativa a aquellas personas que están alrededor de esos pacientes. No es sino ver la fatiga enorme que tienen los cuidadores de los pacientes oncológicos cuando estamos hablando solamente de un síntoma que es el dolor, pero no se les olvide que estos pacientes pueden tener otros síntomas, y la gran mayoría de los pacientes oncológicos y la gran mayoría de los pacientes oncológicos paliativos tienen más de un síntoma, es decir, pueden tener náusea, pueden tener vómito, pueden tener disnea, pueden tener dolor, pueden tener delirium, y para complicar aún más las cosas, a veces hay interacciones entre los tratamientos y entre los medicamentos que damos. Entonces yo le doy un opioide al paciente, pero entonces le da estreñimiento, pero entonces si le quito el opioide le da dolor. Entonces eso es, digamos, bastante complejo, y por eso es que hay que tener claridad en los conceptos en el manejo sintomático. Siguiente. Bueno, esta es una clasificación reciente que se propone desde el año pasado para lo que sería la clasificación del nuevo CIE 11 para el manejo del dolor oncológico. Entonces, partimos del dolor relacionado con cáncer, y eso lo parten en dos grandes grupos: el dolor del paciente con cáncer y el dolor del paciente sobreviviente de cáncer. Fíjense lo importante que es y entender ese nuevo fenómeno que ya nos obliga a clasificar el dolor de dos formas distintas, es decir, la población del paciente sobreviviente de cáncer es una población en crecimiento y que vamos a ver cada vez más. Esto también es importante porque acuérdense que el paciente sobreviviente de cáncer no solamente va a tener dolor. Aquí estamos hablando del dolor, que es el tema que nos interesa hoy en día. Pero si ya mencionamos que la prevalencia de dolor en el paciente sobreviviente es del 30%, ¿sí? Imagínense lo que ocurre con las demás cosas que no nos competen a nosotros, pero que de alguna manera vamos a tener que vivir. Entonces, la toxicidad cardíaca post-tratamiento de cáncer, la neuropatía post-tratamiento de cáncer, el deterioro cognitivo, o lo que se llama hoy en día el cerebro de quimioterapia, después de que un paciente ha pasado por ahí, la osteoporosis que dejan todos los tratamientos hormonales. Es decir, ese es un paciente muy complejo que va a requerir un tratamiento pues integral, y que tenemos que tener la capacidad de identificar, digamos, y de tamizar todas esas posibles complicaciones. Entonces, ya hablando puntualmente del dolor oncológico, uno podría dividir esto en dolor visceral, en dolor óseo y en dolor neuropático, digamos, como las cosas más importantes. El dolor visceral también lo podríamos dividir en dos: el dolor de víscera hueca y el dolor de víscera sólida. Vísceras sólidas como el páncreas o como el hígado. Específicamente el hígado, recuerden que lo que duele del hígado es la distensión de la cápsula, ¿sí? Y de víscera hueca, pues como puede ser el dolor tipo cólico de un paciente que tiene una obstrucción intestinal. El dolor óseo, con todas sus características, es un dolor que tiene un componente incidental muy importante, es decir, generalmente es un paciente que le duele con el movimiento. Si el paciente tiene una fractura de fémur, si el paciente tiene una fractura vertebral, el movimiento va a ser como el desencadenante del dolor. Entonces ahí la estrategia del manejo del dolor incidental va a ser muy importante. Y el dolor neuropático oncológico, que es un capítulo aparte. Desde el punto de vista fisiopatológico, uno podría decir que el dolor neuropático está, o sea, mejor, las vías y los neurotransmisores que participan en la fisiopatología del dolor neuropático están presentes en cualquier paciente con dolor crónico. Y otra cosa es desde el punto de vista clínico, que son dos cosas que uno puede confundir. A veces hay unos dolores de características clínicas que son de predominio neuropático, como puede ser el paciente con polineuropatía, como puede ser el paciente que tiene compromiso del plejo braquial, o las mujeres que tienen compromiso del plejo lumbosacro por cáncer de cervix, por ejemplo, en los que no hay mucha duda. Pero en cualquier paciente que tiene un dolor crónico, y el cáncer es obviamente un dolor crónico, hay componentes neuropáticos involucrados en la fisiopatología. Y dentro del dolor relacionado al post-tratamiento, al paciente sobreviviente, está, como ya lo mencioné, el dolor
por ejemplo, de polineuropatía inducida por quimioterapia, las secuelas de dolor post-radioterapia y las secuelas de dolor postquirúrgico. No se les olvide que las cirugías oncológicas en general son cirugías grandes, mutilantes, que pueden dejar secuelas en aquellos pacientes con amputaciones de extremidad, con mastectomías, etc. Siguiente, Martín. Creo que hay alguien que no tiene cerrado el micrófono, por ahí se está oyendo un ruido. Creo que te pasaste una, Martica, en la anterior. Bueno, me estás haciendo sabotaje, pero digamos dentro de la diapositiva que es a mostrar, uno puede, digamos, agrupar el dolor en los síndromes dolorosos que presenta el paciente con cáncer. Entonces uno podría, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, entonces uno podría decir, ok, habrá síndromes dolorológicos donde predomina el dolor nociceptivo. El ejemplo clásico de eso es el dolor óseo. Habrá dolores oncológicos donde predomina el dolor neuropático, hablando específicamente del dolor neuropático por cáncer, entonces el compromiso de los plejos o las compresiones radiculares, por ejemplo, en pacientes con compromiso de la columna cervical o torácica, cáncer de próstata, mieloma. Y habrá también, bueno, aquí ya me pasaste diapositiva otra vez. Dale, bueno, entonces hablemos ahí estamos hablando de los síndromes dolorosos agudos, que tienen que ver, los que están relacionados con los tratamientos quirúrgicos que ya mencionamos, y el dolor relacionado con el tumor, una obstrucción intestinal maligna, una infección concurrente como puede ser el herpes zóster, o los episodios trombóticos arteriales o venosos que pueden generar mucho dolor. Siguiente. Y están los síndromes dolorosos crónicos, que es lo que venía mencionando. Entonces, los nociceptivos de predominio somático nociceptivo, el dolor por cáncer, por compromiso de los huesos es tal vez el más ejemplarizante, el dolor visceral, compromiso hepático, retroperitoneal, y el dolor neuropático, que ya lo mencioné, compromiso de la columna cervical, radiculopatías cervicales, radiculopatías lumbares, plejopatías, específicamente plejo braquial y plejo lumbosacro, en pacientes con cáncer de mama o en pacientes con cáncer de cervix. Ahora, no es inusual encontrarse, por ejemplo, un paciente que tiene dolor óseo o que tiene dolor visceral y que a su vez está cursando con una neuropatía inducida por quimioterapia. El paciente está en tratamiento oncológico, está en tratamiento con platinos, está en tratamiento con taxanos, está en tratamiento con bortezomib, y esos pacientes pueden hacer dolor neuropático, digamos, entre comillas, agudo. Entonces tendríamos que tratar dos fuentes distintas de dolor, que eso también es frecuente en el paciente con tratamiento activo con quimioterapia. Siguiente. Ok. Aquí simplemente quiero discutir un poco las barreras de acceso para el manejo adecuado del dolor. Creo que durante toda la charla las he venido mencionando. Una gran barrera que tenemos nosotros en Colombia es, digamos, la poca educación que todos los médicos recibimos en el tratamiento del dolor y prácticamente en el manejo del paciente paliativo, no solamente el dolor. Creo que todos los médicos dentro de la formación de pregrado tenemos poco o ningún contacto con el uso crónico de opioides, poco o ningún contacto con el uso crónico o con los pacientes con dolor crónico, poco o ningún contacto con el tratamiento eficaz de síntomas en pacientes paliativos. Tal vez los vemos indirectamente cuando pasamos por, no sé, rotaciones como cirugía, medicina interna, ginecología, pero casi nunca estamos, digamos, enfrentados directamente al paciente paliativo. Creo que el acceso a los opioides es una limitante. Martica, si quieres devolverte una diapositiva. Es limitante, pero creo también que no solamente el acceso, sino el desconocimiento de parte nuestra hace que de alguna manera también nosotros le tengamos miedo a formular opioides. Yo he hecho el experimento muchas veces cuando he tenido la oportunidad de dar clase en pregrado en estudiantes de medicina de semestres ya avanzados, noveno, décimo semestre, y siempre al final de la clase les pregunto, bueno, ¿cuántos de ustedes en este momento ahí donde están sentados en su pupitre se sentirían en capacidad de formular un opioide para el manejo del dolor? Y me refiero no solamente al conocimiento técnico, sino a cómo se hace la fórmula, dónde se consigue, cuáles son las reglamentaciones para el uso de opioides en Colombia, etcétera, etcétera, y les garantizo que ni siquiera dos personas lo saben. Creo que si uno hace esa pregunta en posgrado, en los posgrados básicos, muy probablemente también va a encontrar que la gran mayoría de las personas no tienen ese conocimiento. Habrá unas limitaciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la operatividad y los fondos rotatorios de estupefacientes y todo lo demás, pero creo que la gran responsabilidad que tenemos nosotros es en educarnos y en entender que el manejo adecuado de esos pacientes va a depender de nosotros. Creo que seguíamos con las de fisiopatología, Martica. Estamos en la diapositiva 21.
Estás en la 18, que es hablar un poco de la fisiopatología del dolor por cáncer. Digamos, no me voy a extender mucho en la fisiopatología, pues porque es muy compleja, pero simplemente recordar que nosotros tenemos unas vías periféricas, tenemos unas vías medulares y tenemos unas vías centrales o talámicas y corticales donde se produce, digamos, el impulso, la transmisión del dolor y su respuesta desde la corteza hacia abajo. ¿Sí? En el dolor agudo posoperatorio, digamos, es mucho más fácil de entender y es mucho más fácil de, digamos, trazar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, pero en el dolor por cáncer pues puede haber mecanismos fisiopatológicos involucrados activos todo el tiempo, es decir, puede haber compromiso, digamos, o actividad de las terminaciones nerviosas libres, hay mecanismos espinales permanentemente y todas las vías de neuromodulación, digamos, o de antinocicepción del dolor endógenas que tenemos están participando permanentemente. Simplemente no olvidar que hay, como les digo, como tres grandes estaciones que serían las vías nerviosas periféricas, que sería en segundo lugar la médula espinal y tercero que sería la corteza y el tálamo y lo que se conoce como las vías inhibitorias descendentes. Siguiente, Martín. Ok, aquí simplemente un poco más de lo mismo. Hay unas interacciones muy interesantes, digamos, entre el tumor, las células tumorales y el organismo, que desencadenan una cantidad de respuestas dolorosas que van, por ejemplo, desde el modelo de dolor óseo, que está muy bien estudiado, digamos, cómo las células tumorales son capaces a través de factores estimulantes producir actividad de los osteoclastos y eso producir la degradación del hueso y producir las lesiones osteolíticas y el dolor. Hay incluso reportes de algunos tumores que muestran cómo son capaces de producir algunas sustancias, algunas enzimas que son capaces de inactivar, por ejemplo, el efecto analgésico de la morfina. Y de ahí para adelante hay una cantidad de avances y de conocimiento que nos permite entender desde el punto de vista fisiopatológico por qué se origina el dolor por cáncer. El microambiente tumoral, por ejemplo, donde está el lecho del tumor, tiene unos cambios del pH que hace que los analgésicos no actúen, que los opioides endógenos o las endorfinas tampoco actúen. Y de ahí para adelante muchas cosas. Siguiente. Y aquí como un resumen de los eventos fisiopatológicos que se producen, en general en el dolor y específicamente en el dolor por cáncer, hay incremento en los niveles de citoquinas, en la inervación de los tejidos, la sensibilización periférica también está alterada, hay distensión y inervación de fibras sensitivas, por ejemplo en casos de polineuropatía severa, la compresión e invasión por células tumorales que puede ser, digamos, el caso de la cortical del hueso o de la cápsula de una víscera sólida, la función de los canales iónicos también está alterada, las aferencias a la médula espinal están también aumentadas, la sensibilización central permanentemente, y digamos que eso es lo que va de alguna manera perpetuando y haciendo que el dolor por cáncer, por definición, sea un dolor crónico y de difícil manejo. Siguiente. Vale la pena mencionar, aparte del dolor óseo, por lo que yo les había mencionado al principio, acuérdense que el hueso es como el sitio más frecuente donde se hacen metástasis, específicamente para algunos tumores como mama, pulmón, próstata y mieloma, son como los tumores más frecuentemente involucrados en la enfermedad ósea metastásica. Está muy bien estudiado lo que sucede, las interacciones que hay entre las células tumorales y las células de la matriz ósea, pues, y los factores estimulantes y los factores neurotróficos que hacen que eso sea como en muchas publicaciones lo llaman como la atracción fatal, porque es una combinación perfecta de cosas que genera un tipo de dolor que es muy complicado. Acuérdense que es un dolor que limita la calidad de vida de manera muy importante, que tiene un componente incidental que es de muy difícil manejo, porque el dolor incidental a veces puede ser muy difícil de tratar porque es impredecible, porque tiene un inicio de acción muy rápido y una intensidad severa. Siguiente. Y dentro de la etiología en general del dolor oncológico, pues como ya lo hemos venido mencionando, uno podría decir que el 93% está asociado al cáncer. Dentro de ellos el 21% puede estar relacionado con el tratamiento, pero no olvidar que los pacientes con cáncer también pueden tener otras fuentes de dolor, algunas indirectamente asociadas, otras que no tienen nada que ver. Por ejemplo, un paciente puede tener una artrosis de rodilla y estar en tratamiento para un cáncer de próstata y no tener nada que ver una cosa con la otra. Pero un paciente que recibe dosis altas de esteroides, por ejemplo, sí puede hacer una neuralgia posherpética, que aunque no es una consecuencia directa del cáncer, el hecho de estar inmunosuprimido sí le va a hacer favores, digamos, le va a aumentar el riesgo para que aparezca la neuralgia posherpética. Siguiente.
Ok, voy a pasar rápido por acá, dentro de la valoración del dolor por cáncer hay una cantidad, digamos, desde las escalas numéricas y convencionales y las escalas visuales análogas hasta una cantidad de mnemotecnias e incluso, digamos, instrumentos más especiales, como puede ser la escala de Edmonton para el manejo del dolor oncológico, que básicamente se utilizan cuando uno va a hacer estudios clínicos. Es decir, en la práctica clínica lo que hacemos nosotros todos los días es preguntar la intensidad del dolor de 1 a 10 con una escala numérica análogo a una escala de caras o de acuerdo al tipo de paciente y actuar en consecuencia. Mi mensaje siempre es, no es tanto la forma como evaluemos el dolor, sino que actuemos en consecuencia para bien o para mal. ¿Eso qué quiere decir? Que si un paciente tiene mejoría del dolor, pues tratemos de que siga con una estrategia farmacológica que le alivie el dolor. Pero si un paciente no tiene alivio del dolor, pues hagamos alguna cosa para que realmente el paciente modifique esa percepción o ese síntoma. Es aterrador, como nos pasa todo el tiempo, ver pacientes que en la evolución aparece que el dolor es de intensidad 10/10 todos los días, y nos preocupamos es por llenar la escala, que muchas veces es obligatoria en algunas historias clínicas, pero no hemos modificado la estrategia farmacológica o el abordaje terapéutico hace 5 días. Sin embargo, sigue apareciendo dolor de 10, y eso es lo que no tiene sentido, que a veces nos perdemos es en el uso, o le dedicamos mucho tiempo a la evaluación, a la escala, a la calificación, a las caritas, y poco a tratar de que el paciente realmente modifique ese comportamiento. Siguiente. Si quieres pasas, Martica, que son un poco más de lo mismo, no me quiero demorar mucho ahí. ¿Vale? Ok, aquí simplemente para recordar un poco más las características de los diferentes dolores, cómo son las características clínicas del dolor. Esto ya lo he venido mencionando durante la charla, el dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. Y digamos que uno con una buena historia clínica, con un buen examen físico, interrogando al paciente, uno podría ya por lo menos hacer un diagnóstico sindromático y trazar una estrategia farmacológica inicial. Ahí, por lo que alcancé a ver, a pesar de que me siga saboteando, están los factores pronósticos, que era lo que yo mencionaba al principio de la charla. Y es muy importante que en los últimos años hemos ido conociendo cuáles son los factores pronósticos desde el punto de vista analgésico, o desde el punto de vista de la respuesta al tratamiento. Creo que es como la 33, Martica, si no estoy mal. Entonces, hay factores de buen pronóstico y factores de mal pronóstico. Los que son de buen pronóstico están en la columna inicial. Entonces, aquel paciente que tiene dolor óseo, por ejemplo, aquel paciente que tiene dolor visceral, aquel paciente que tiene fuentes claras de dolor, aquel paciente que no tiene antecedentes de consumo de sustancias, que no tiene antecedentes familiar o personal de trastornos de ansiedad o de síntomas depresivos, y aquel paciente en el que no predomina el dolor neuropático, son pacientes que, creo que es la siguiente, Martica, son pacientes que van a tener un buen pronóstico. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen predominio de dolor neuropático, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares o personales de consumo de sustancias o de trastornos de ansiedad o de depresión, aquellos pacientes en los que uno identifica tempranamente lo que hoy se conoce como la compensación farmacológica o lo que en inglés se conoce como el chemical coping, son pacientes que de entrada uno sabe que van a tener una muy mala respuesta al tratamiento analgésico. Casi que eso hoy en día nos obliga a pensar si realmente esos pacientes se benefician, por ejemplo, de un tratamiento farmacológico inicial o si eventualmente no se beneficiarían de un tratamiento invasivo, por ejemplo. Les voy a poner ejemplos de la vida real. Hubo una paciente que tiene un tenesmo rectal como síntoma casi que predominante y exclusivo, un tenesmo rectal muy severo porque se encuentra en tratamiento para un melanoma de canal anal y la paciente está en tratamiento con radioterapia. Su única queja, además obviamente de los síntomas de radiodermitis o de mucositis de la mucosa anal, de la sensación de quemadura de la piel, etcétera, etcétera, su síntoma principal es tenesmo rectal permanente que le limita la calidad de vida de una manera muy importante. Ese es un ejemplo de la vida real. Esa paciente, por ejemplo, se beneficia de hacerle un bloqueo o una neurólisis del ganglio impar. Y esa paciente se llevó solamente a neurólisis del ganglio impar y mejoró significativamente el dolor sin necesidad de darle medicamentos analgésicos que además creo que no tienen una adecuada respuesta o no le hubieran servido tanto como le sirvió el procedimiento neurolítico. Martica, vámonos para la 34, creo que ya estamos en la 34. La 33, si quieres, ponla, que la 33 es la de los factores pronósticos, que ya lo mencioné, pero para que ellos vean si quieres, pon la presentación completa, eso. Dale. Pues ahí están los factores de buen pronóstico: el dolor visceral, la ausencia de estrés emocional, el ascenso lento de dosis de opioides, la ausencia de dolor incidental, dale.
Exacto. Y ya no antecedente de consumo de alcohol o de consumo de drogas. Y los factores de mal pronóstico, entonces, predominio de dolor neuropático, como ya lo mencioné, el caso que estoy poniendo, el tenesmo rectal o vesical de esta paciente, el predominio de dolor incidental, el estrés emocional, que es entendido como trastorno de ansiedad o síntomas depresivos, el ascenso rápido de dosis de opioides, el antecedente de alcohol o consumo de sustancias, creo que hay otras, si no estoy mal. No. Listo, entonces eso era lo que yo les venía diciendo y por eso es importante, digamos, entender que de acuerdo a las características del dolor y de acuerdo a los factores de buen o mal pronóstico que tenga un paciente, es donde uno debe empezar a trazar la estrategia farmacológica. Esto es un poco más de los escalas en las que uno puede evaluar el dolor. Aquí simplemente hacer referencia a que la escala de Edmonton, por ejemplo, no solamente ayuda a clasificar el dolor, sino que también puede predecir la respuesta al tratamiento, es decir, que también nos va a ir desde el punto de vista analgésico o no con ese paciente. Siguiente. ¿Ok? Aquí es un resumen simplemente de las recomendaciones para evaluar el dolor. Entonces, siempre evaluar la intensidad del dolor. Primero, preguntar si hay dolor o no, mirar la intensidad, las características clínicas del dolor, es decir, dónde está localizado, hay predominio de dolor neuropático, hay un componente incidental o no, qué tipo de dolor incidental hay, es un componente espontáneo, es un componente asociado al movimiento, etcétera, qué cosas lo incrementan, qué cosas lo alivian, qué tipo de medicamentos el paciente ha recibido previamente, a qué medicamentos ha presentado previamente efectos secundarios, mirar toda la parte psicológica del paciente, qué tanta carga de ansiedad hay, qué tanto compensación farmacológica puede haber, qué factores de riesgo, muy importante hoy en día también, tiene ese paciente para desarrollar algún tipo de conducta adictiva o uso no médico de opioides, qué cosas la mejoran, trazar estrategias que tienen que ser a corto y mediano plazo, formular, como lo dicen ahí, una analgesia personalizada, después de todo lo que he venido diciendo, creo que entendemos qué quiere decir la palabra personalizada y tratar de que el paciente se mantenga en lo posible con una calidad de vida razonable. Siguiente. Entonces, el tratamiento farmacológico del dolor por cáncer, pues tendría todas estas alternativas. Obviamente el tratamiento de la enfermedad, muchas veces no se olviden que tratando la enfermedad estamos tratando de paso el dolor, eso a veces se nos olvida. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una fractura patológica o que tiene compromiso óseo, estamos tratando con radioterapia para prevención de fracturas y de eventos esqueléticos, pero también estamos tratando el dolor. Y tal vez es una de las respuestas más rápidas que uno ve en este grupo de pacientes. Un paciente que tiene dolor óseo por un compromiso metastásico, rápidamente con la radioterapia el dolor disminuye. Habrá pacientes que tengan, por ejemplo, dolor abdominal intenso y que son llevados a una colostomía derivativa, por ejemplo, mujeres con cáncer de cervix o cáncer de colon, rápidamente después de una cirugía derivativa el paciente mejora el dolor. Desde el punto de vista farmacológico, creo que es importante mencionar que los opioides siguen siendo el gol estándar en el tratamiento del dolor por cáncer. Creo que los opioides potentes tienen como dos grandes indicaciones hoy en día, que serían el dolor oncológico y el dolor agudo de intensidad moderada severa. Creo que ahí está el papel de los opioides específicamente en dolor agudo posoperatorio. No más allá de eso, no más allá de la formulación aguda en el paciente de urgencias y claramente en el paciente con dolor por cáncer, en todos los momentos, digamos, en todos los escenarios clínicos que ya les mencioné en las diapositivas anteriores. Los analgésicos no opioides, ya lo discutimos un poco al principio de la charla, entonces ya discutimos acerca de la acetaminofén y de los AINES, sabemos que hoy en día no hay una recomendación o no hay evidencia que demuestre que realmente el acetaminofén combinado con opioides mejora el consumo de opioides o ahorra, digamos, el consumo de opioides, una cosa que, digamos, todos hacemos muy frecuentemente, que es formular acetaminofén con opioides. Hay muchos pacientes a los que el acetaminofén no les sirve y no está demostrado que realmente ahorren en el consumo de opioides. El uso de AINES en casos puntuales, en aquellos pacientes que no tengan comorbilidades, que no tengan contraindicaciones y por poco tiempo. Los neuromoduladores, los corticoides y los bifosfonatos, los voy a hablar un poquito más en profundidad más adelante. Está el manejo intervencionista que va desde procedimientos neurolíticos, bombas implantables, neuroestimuladores, bloqueo del plejo celíaco, de los plejos simpáticos de acuerdo al tipo de dolor y algunas cosas de medicina integrativa en algunos escenarios puntuales. Podría ayudar la acupuntura, el masaje y algunas cosas de terapia herbal china han mostrado algún grado de beneficio para algunos pacientes. Siguiente. Entonces, esta es una publicación de este año, donde fíjense, ellos lo que hacen es como un resumen y dicen, bueno, ¿qué cosas están a favor, qué cosas están en contra y qué cosas realmente no sabemos en cuanto al manejo del dolor oncológico? A favor,
Opioides potentes para el manejo del dolor, ya lo mencioné, en pacientes que tienen dolor de intensidad moderada o severa. Rotar opioides es una estrategia válida que sigue siendo vigente y que nos ayuda a dos cosas: a mejorar la analgesia o a reducir efectos secundarios, que son como las dos indicaciones más importantes de la rotación de opioides, de rotar un opioide. Ya habría una tercera en cáncer que es muy frecuente, que es el cambio de la condición clínica del paciente. Es decir, un paciente que viene muy bien controlado del dolor, pero hace una obstrucción intestinal y entonces ya empieza a vomitar y no se le puede dar el medicamento oral. O un paciente que hace una falla renal y nos toca rotar el opioide porque el medicamento que está recibiendo no es adecuado para un paciente con falla renal. Y el uso de epidural e intratecal de opioides son recomendaciones a favor. En contra, ya lo mencioné, acetaminofén en pacientes con opioides potentes, uso de la codeína, muy importante. Curiosamente, el uso de lidocaína y ketamina en esta publicación, a pesar de que encontramos muchas otras donde se sustenta el uso de esos medicamentos en escenarios de dolor agudo, el cannabis medicinal también definitivamente no ha mostrado pues, mayor beneficio en el paciente con dolor por cáncer. ¿Y qué cosas no sabemos? Es decir, no podemos dar una recomendación ni a favor ni en contra. En los AINES, ya lo mencionamos, antidepresivos y anticonvulsivantes. Yo les mencionaba al principio de la conferencia que uno tenía que hablar de dos tipos completamente diferentes de dolor, que es el dolor oncológico y el dolor no oncológico. A mí me gusta más esa terminología de gente que habla del dolor maligno y el dolor benigno. Yo no sé qué tan benigno sea el dolor crónico no oncológico, entonces creo que uno debe usar la palabra dolor crónico no oncológico porque eso no tiene nada de benigno. Los corticoides depende para algunos pacientes en algunas situaciones puntuales y curiosamente la neurólisis del plejo celíaco, que es tal vez uno de los bloqueos más estudiados y con los que más experiencia hay en los pacientes con cáncer de páncreas, cuando uno revisa la evidencia de manera juiciosa, pues se encuentra que no queda tan bien parado como uno se imaginaría. Siguiente. Listo, Martín. Si quieres pasar a la siguiente, que creo que está más clara la diapositiva. No, anterior a esa. No, entonces no, devuélvete. Y creo que hay que cerrar los micrófonos porque está haciendo un ruido, una interferencia. Dale, no, entonces la 40, pon la 40. Eso. Ahí no se ve tan clara esa diapositiva. Bueno, hablando de neuromoduladores en cáncer, por eso también les contaba al principio de la charla, digamos, toda esta evidencia de los neuromoduladores o los medicamentos coadyuvantes, cuando uno habla de coadyuvantes en cáncer, está haciendo referencia a aquellos medicamentos que no son opioides. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que los opioides son el gol estándar y la primera indicación. Entonces, coadyuvantes en pacientes con dolor por cáncer se refiere a aquellos medicamentos que no son opioides. En ese escenario están pues, los anticonvulsivantes como el gabapentina y la pregabalina, están los antidepresivos como la mitriptilina y la duloxetina, están los corticoides como la dexametasona, están los bifosfonatos, pero tal vez voy a hablar básicamente del papel de los neuromoduladores como anticonvulsivantes y antidepresivos en el dolor neuropático oncológico, para no meternos en más cosas por ahora. Entonces, digamos, todo el tiempo nosotros usamos neuromoduladores en dolor neuropático oncológico. Y eso hay que entenderlo, es una evidencia extrapolada del dolor neuropático no oncológico, donde está el grueso de la evidencia. Entonces nosotros usamos, por ejemplo, pacientes con dolores, con tumores de cabeza y cuello, pacientes con tumores de parótida, pacientes con tumores de maxilar, pacientes con tumores de lengua, donde claramente hay un componente neuropático y donde uno se imaginaría que el trigémino debe estar involucrado de alguna manera. Entonces uno puede extrapolar y decir al paciente con dolor oncológico, neuropático, yo le doy un opioide y si tiene predominio de dolor de cabeza y cuello, yo le podría dar carbamazepina, por ejemplo, o le podría dar oxcarbazepina. Eso extrapolado de la evidencia que hay en neuralgia del trigémino. Pero realmente eso no es que haya estado estudiado en cáncer ni que haya mucha documentación para eso. Gabapentina y pregabalina los usamos como medicamentos en conjunto con opioides en pacientes que tienen, además del dolor visceral o del dolor somático, tienen un componente neuropático, por ejemplo, por polineuropatía inducida por quimioterapia. No olvidar, y eso es muy importante, y es un mensaje que también aplica para los pacientes no oncológicos, y es no olvidarse que el dolor agudo neuropático no se trata con esos medicamentos.
Esos medicamentos, ninguno de ellos es analgésico, es decir, no produce efecto analgésico agudamente, ni la pregabalina, ni el gabapentin, ni la amitriptilina, ni la duloxetina, ni ninguno de ellos. Por esa razón, en cuadros de dolor agudo, de intensidad moderada o severa, debe asociarse un opioide potente también. Y luego uno con el tiempo, a medida que vaya logrando los efectos neuromoduladores o analgésicos de los coadyuvantes, definirá con qué tipo de medicamento se queda. Pero eso es muy importante. Entonces, cuando uno mira en cáncer qué es lo que hay, los medicamentos que más utilizamos son el gabapentin y la pregabalina combinados con opioides. Cuando realmente uno mira la evidencia con respecto a eso es bastante débil, excepto tal vez, vale la pena mencionar la duloxetina como medicamento que se está convirtiendo hoy en día en medicamento de primera línea para el tratamiento de la polineuropatía inducida por quimioterapia, que puede ser un dolor que se presente dentro del tratamiento agudo oncológico o en el paciente sobreviviente de cáncer. De resto, todo lo que hagamos es extrapolado del dolor crónico no oncológico y habría que individualizarlo cada paciente. Si quieres, Martica, me quedan 2 diapositivas. Si quieres, ya pásate a la última, porque ya creo que el tiempo se nos está acabando y quiero pues dejar espacio para las preguntas. A la 42, si quieres. Esa es la diapositiva final. Es solamente una frase ahí que me llamó la atención. Entonces, no sé si ahora sí, Marta, si abrimos los micrófonos, si la gente tiene preguntas o por el chat, no sé. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Guillermo Martínez, soy médico nuclear y bueno, estoy interesado bastante en el manejo del dolor oncológico. Mi pregunta es, cuando uno tiene un paciente que no virgen en opioides, ¿con qué opioides empieza? Ok, gracias, Guillermo. ¿Tú estás desde dónde? ¿Estás en el Perú? Cartagena, Es que Colombia. tiene acento como peruano. Nada, Cartagena, Colombia. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Digamos, de acuerdo a las recomendaciones, uno podría decir, empezar con un opioide, entre comillas, débil, es decir, tú podrías empezar con hidrocodona, con acetaminofén, que es lo que tenemos disponible en Colombia, en combinación. Ya miramos por qué no la codeína, y ya miramos el tramadol, que a pesar de ser un buen medicamento, es poco tolerado cuando uno intenta ascender las dosis. No quiere decir que sea un mal medicamento y que a algunas personas no le funcione. El problema del tramadol es su poca tolerabilidad y sus múltiples interacciones medicamentosas. Esa es la razón por la que, digamos, no se usa tanto en dolor oncológico, pero tampoco estaría mal en un paciente que tiene dolor moderado o severo empezar con dosis bajas de morfina, por ejemplo. ¿Por qué morfina? Porque la morfina te permite, como viene en gotas, te permite dosificarla desde dosis muy bajas. Acuérdate que cada gota de morfina equivale más o menos a 1.25 miligramos. Entonces tú podrías empezar en un paciente con dolor moderado o severo, dosis bajas de morfina, podrías empezar con hidrocodona. Si el paciente, digamos, tú crees que se puede beneficiar de tramadol, es una alternativa. Y hay otro medicamento que no mencioné mucho, que es el tapentadol. De pronto has oído nombrar que es un medicamento, hoy en día Sí. se conoce como un analgésico atípico de alta potencia, que tiene unos mecanismos de acción distintos y que también podría ser, Igual, digamos, correcto. una indicación en un paciente que es no expuesto a opioides. Bueno, y cuando dices dosis bajas de opioides potentes, por ejemplo, para empezar con la morfina, ¿con cuántos miligramos empezarías? Muy buena pregunta. 1.25. Muy buena pregunta. Cuando uno mira las recomendaciones, eso cambia de acuerdo a la población estudiada. Entonces, cuando tú miras las recomendaciones anglosajonas, es decir, de los gringos, por ejemplo, tú miras que ellos empiezan 5 miligramos de morfina cada 4 o cada 6 horas. Esa puede ser una dosis alta para nuestra población. Entonces, yo Claro. generalmente empiezo con dosis más bajas. Yo empiezo con 2 o 3 miligramos de morfina cada Ok, 4 o cada 6 horas y voy ascendiendo la dosis. ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Doctor, en el chat hay unas preguntas. Si quiere, se las leo o si quiere usted Dale, dale. leerlas. Bueno, hay una, Jennifer pregunta, en pacientes oncológicos, ¿qué evidencia se ha visto del cannabis para el manejo del dolor? Bueno, súper buena pregunta, Jennifer. Realmente, como lo mencioné también hace un rato, no hice mucho hincapié en eso.
porque ahí nos extenderíamos mucho, pero realmente en la literatura, en lo que se conoce hoy en día, en todas las revisiones sistemáticas que se han hecho, en todas las publicaciones muy recientes sobre cannabis medicinal, la evidencia que tiene es muy poca. Entonces, algunas asociaciones recomiendan hacer como una prueba terapéutica, es decir, aquel paciente con dolor refractario que no ha respondido a nada, se le podría dar una prueba terapéutica con cannabis, y si responde, podría ser una alternativa. En algunos pacientes, y me voy a salir un poco del tema del dolor, pero digamos en pacientes con náusea y vómito inducido por quimioterapia que no responde al tratamiento estándar, digamos el cannabis medicinal, algunas presentaciones de cannabis medicinal podrían ayudar. Aquí también es muy importante entender que los estudios son muy variables y muy heterogéneos, porque cuando uno habla de cannabis medicinal, pues muchas veces la gente entiende por cannabis medicinal las presentaciones farmacológicas o el cigarrillo, Todas las personas no son las iguales. presentaciones artesanales, entonces digamos, pero en general la evidencia es muy pobre y como ya te lo mostré, las recomendaciones están en contra o solamente en aquellos pacientes que realmente logren beneficio con una prueba terapéutica. El doctor Rodado nos pregunta en qué consiste el dolor incidental. Bueno, muy buena pregunta. Digamos que el dolor incidental, la clasificación ha cambiado, digamos, con el tiempo, pero para hacer la explicación fácil, uno tiene un dolor basal, por así decirlo. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo un dolor de base, que es mi dolor 4/10 de la columna lumbar porque tengo mieloma. Y el dolor incidental es, me van a mover y el dolor se me sube a 10/10 solamente cuando me mueven. O peor aún, estoy tranquilo y súbitamente me da un dolor de 10/10 que yo no puedo predecir. Ese es el dolor espontáneo, digamos. Hay un dolor que es un dolor incidental que puede ser espontáneo, es decir, que aparece de buenas a primeras sin que uno se lo espere, o un dolor asociado con el movimiento. Entonces a ese paciente lo mueven y le duele. Le van a hacer la curación de la úlcera de presión y le duele. Durante muchos años se pensaba que el dolor incidental se manejaba si se manejaba bien el dolor basal. Es decir, si un paciente tiene un dolor incidental de muy mal control, es porque el dolor basal está mal manejado. Hoy en día se ha visto que pueden ser cosas muy distintas, porque yo puedo tener un paciente que tiene un dolor basal muy bien controlado y lo que nos tiene fregados es el dolor incidental. Es decir, el dolor que es episódico o que es espontáneo y que no se puede predecir. Yolanda que hoy nos pregunta, ¿recomienda altas dosis de corticoides para metástasis cerebrales? ¿Hasta cuántos miligramos por dosis? Bueno, Yolanda, otra buena pregunta. Realmente eso ha ido cambiando con el tiempo también y antes estábamos acostumbrados a usar dosis más altas de esteroides. Con el tiempo hemos visto que esas dosis altas de esteroides, primero, pues tienen efectos secundarios indeseables para los pacientes y hoy en día con el advenimiento de la inmunoterapia sabemos que no es buena idea usar dosis tan altas de corticoides porque pueden interactuar, digamos, o pueden bloquear la acción de la inmunoterapia. Entonces, lo que yo hago es generalmente usar dexametasona, que se acuerdan que es el corticoide que tiene la mayor potencia glucocorticoide y es la que traspasa la barrera hematoencefálica. Por esa razón es mejor usar dexametasona, cuya dosis máxima para mí hoy en día va a 24 miligramos al día, es decir, 3 dosis de 8 miligramos, pero tú podrías dar dosis de 8 miligramos al día o de 8 cada 12 horas y eso es suficiente. No soy amigo de dar dosis a largo plazo, sino de dar unas dosis, digamos, a corto plazo, un ciclo de 5 o 7 días y ir disminuyendo la dosis, excepto en pacientes que tengan enfermedades del sistema nervioso central como glioblastomas que ya están muy deteriorados, donde los corticoides han mostrado pues, que sí mejoran de alguna manera significativa la funcionalidad del paciente. Bueno, tiene muchas preguntas aquí. Dice, ¿su experiencia con duloxetina en dolor neuropático? Bueno, muy buena pregunta también. Muy buena experiencia, sobre todo, como lo mencioné, en polineuropatía inducida por quimioterapia. Entonces, en esos pacientes es un medicamento que se está convirtiendo en un medicamento de primera línea. Ahora, uno puede tener pacientes oncológicos que no tengan polineuropatía, que tengan otro tipo de dolor neuropático, pero en los que predomina también el ánimo triste y la ansiedad. No se les olvide que la duloxetina es un excelente medicamento también para el manejo o el control de síntomas depresivos y de la ansiedad, y en esos pacientes también estaría indicado en dosis iniciales de 30 miligramos. Creo que es bueno que cerremos los micrófonos porque hay un ruido de fondo que nos deja oír. Sí, no he podido encontrar quién tiene el micrófono abierto, qué pena. Bueno, si quieres voy leyendo acá las preguntas en el chat, Martica. Sí, señor, perfecto.
Pues aquí hay una pregunta de Laura Quintero, doctor Santa Cruz. Me gustaría, ¿cómo se ha visto afectada la práctica del cuidado paliativo por la pandemia en Colombia en el contexto de consulta externa y en pacientes hospitalizados, disponibilidad de medicamentos, etcétera? Sí, creo que desafortunadamente todos sufrimos y todos aprendimos con la pandemia. Creo que inicialmente se vieron afectados muchos pacientes que no podían acceder a la consulta externa. Creo que el cambio a la telemedicina inicialmente hizo que muchos pacientes no accedieran a sus fórmulas de opioides, por ejemplo, o que hubiera dificultades con la dispensación del medicamento, dado que las fórmulas a veces estaban escaneadas o se mandaban por correo electrónico, ya no de manera presencial. Creo que en otros casos también, desafortunadamente, hay que decirlo, pacientes que han tenido, que no han consultado tempranamente por miedo a salir, pues han llegado con enfermedades avanzadas en las que ya no puede haber nada curable y ha tocado empezar con un tratamiento paliativo. En los pacientes hospitalizados, por ejemplo, en algún momento tuvimos aquí desabastecimiento de medicamentos como ketamina, por ejemplo, que a veces nos dificultaba cuando nosotros la usábamos para el manejo del dolor, aunque eso, digamos, se ha venido solucionando, pero creo que de muchas maneras el cuidado paliativo se vio impactado, asumo yo, como todas las demás especialidades por la pandemia. Acá hay una pregunta, Martica, de la doctora Ivonne Angulo, que me dice, buenas tardes, ¿el dolor refractario podría ser un indicativo de sedación paliativa? Eso, porfa, cerramos los micrófonos. Entonces, para Ivonne, esta pregunta también es muy importante. Acuérdense que la sedación paliativa, a pesar de ser una estrategia que claramente no está diseñada para acabar con la vida de los pacientes ni para adelantar el proceso de muerte, sí es una intervención que se ha visto que se realiza en el final de la vida. Tanto es así que el síntoma más frecuente por el que uno seda a un paciente es el delirium agitado, que como todos ustedes saben tiene una alta mortalidad. Entonces, cuando hablamos de dolor, a veces puede ser muy complejo la sedación para manejo del dolor, porque no necesariamente tener dolor refractario implica terminalidad, implica deterioro funcional o implica que el paciente esté cercano a la muerte. Sí, es un tema que daría para una discusión mucho más amplia desde el punto de vista médico y ético, pero digamos uno puede encontrar pacientes que están muy funcionales, que no están en etapa terminal, que uno no prevé que estén en el final de la vida y que digamos la sedación paliativa no llevaría a nada distinto que a un consumo errático de medicamentos como benzodiazepinas y que creo que poco ayudaría. Entonces, en general, yo no recomiendo la sedación paliativa o no creo que el dolor refractario sea una indicación frecuente para sedación paliativa. Habrá casos puntuales que valdría la pena discutir, pero en general creo que no. Ya. Aquí hay otra pregunta del doctor Bromer que dice, ¿cuándo inicia manejo de dolor con metadona? Creo que la metadona sigue siendo un medicamento de segunda o tercera línea en el manejo del dolor. Como ya lo mencionamos, es un medicamento que debe ser utilizado por gente que tenga entrenamiento. Pero digamos, lo uso cuando hay ascenso rápido de opioides, cuando hay pacientes muy tolerantes, cuando hay pacientes que tienen sospecha, digamos, de hiperalgesia inducida por opioides, que no han respondido adecuadamente a otros medicamentos opioides convencionales y ya tienen dosis muy altas. La metadona tiene unos mecanismos de acción distintos al mecanismo puramente opioide, digamos, que hace o que uno esperaría que eso haga que al usar metadona se puedan reducir un poco las dosis, se pueda frenar un poco la tolerancia y la hiperalgesia. Entonces, en esos casos, diría que casi nunca o nunca es un medicamento de primera línea en el paciente con dolor por cáncer. Y aquí voy a la última pregunta de Francisco. Doctor Santa Cruz, ¿existe alguna evidencia del uso de duloxetina o gabapentinoides previa al uso de poliquimioterapia en pacientes con riesgo de dolor neuropático inducido por quimioterapia? No. Realmente se han estudiado muchísimas intervenciones para la prevención en la aparición de polineuropatía inducida por quimioterapia y desafortunadamente no hemos logrado encontrar ninguna que realmente sirva. Estaría indicada en el tratamiento de la polineuropatía inducida por quimioterapia. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz. Bueno, Tenemos otras preguntas allí, pero bueno, esas pues en aras de poder no abusar más de su tiempo, creo que las dejamos pendientes como para más adelante. Si alguno quiere, me las puede hacer directamente a mi correo, direcejecutiva@paliativoscolombia.org y yo trato de enviarle la respuesta después al correo directamente.
Y Muchísimas ojalá, gracias Martica, por que se participar. repita el otro año, ¿no? Que el otro año Sí, hagamos eventos como estos, que creo que son muy valiosos para todos. sí, claro, la idea es para el próximo año seguir haciendo unos encuentros permanentes para poder seguir pues, adelantando pues como en estos temas y tenerlo usted como invitado, que he dicho. Muchísimas gracias a todos por participar. Ahí en el Muchas chat gracias, usted doctor podrá Santa ver Cruz. que les Gracias a pongan los ustedes. Muy agradecimientos en el Muchas amable. chat. gracias, doctor. Y ya, si Muchas quieren, gracias, pueden muy abrir amable. los micrófonos pues para despedirse y las cámaras también si desean para Excelente, muchas gracias. Una gran conferencia. Muchas Muchas gracias. gracias, feliz noche. Muchísimas gracias a todos por participar, qué dicha. Encantado. Esperamos más eventos. Sí, claro, yo les sigo mandando a sus correos. Acuérdense que también nos pueden seguir pues en el Facebook de la asociación y normalmente en la página web yo estoy publicando todo lo que vamos haciendo, pero pues de los correos que tengo de las personas que se inscriben, yo les puedo hacer llegar directamente pues como la invitación cuando tengamos otros eventos de este tipo. Ya por este año creo que cerramos. Estaré atento. Muchísimas gracias a todos. A ti, muy amable. Que estén bien. Chao a todos. Bueno, chao, chao.